hace falta comprar la prensa, no hace falta comprar los medios de comunicación que nos informan de lo que está ocurriendo en el mundo. Lo que sí parece, hermanos, es que el mundo se está terminando delante de nosotros. Usted prende la televisión y todo lo que está ocurriendo son noticias que nunca nosotros habíamos visto antes. Ustedes nunca habían visto, hermanos, personas que habían tomado el cuello de alguien y delante de todo un mundo cortan la cabeza de esa persona. La gente se está poniendo loca, hermanos. El mundo está loco. La gente está perdiendo la sensibilidad de lo que es ser un ser humano, de lo que es las gentes, de lo que somos nosotros. Pareciera ser, hermanos, que hemos llegado como seres humanos a convertirnos en bestias salvajes. El pecado ha deteriorado tanto la mente del ser humano que no hay ningún tipo de sensibilidad para lo que tiene que ser el respeto a la vida. Pareciera ser que el mundo se termina delante de nuestros ojos y no nos estamos dando cuenta. Cuando nosotros vemos las noticias, la noticia es que hay una epidemia en Liberia que se está desarrollando, el ébola, que mata a las personas por hora. Y algunas personas están diciendo que si los científicos no rápidamente encuentran una vacuna para esto, podría infectar al mundo entero y tener una epidemia como ocurrió en tiempo atrás, que millones y millones de personas sucumbieron a esta plaga mortífera, a esta epidemia bubónica que existió en años atrás, donde no había manera de pararlo. Eso es a lo que está enfrentado el mundo en esta época. Las guerras entre las naciones. Alguna vez se puede pensar, hermanos, que estamos nosotros viendo cosas de dimensiones mucho más grandes que lo que la misma Biblia había estado prediciendo. La Biblia había estado hablándonos a nosotros de epidemias terribles. Y yo me sorprendo, hermanos, de la cantidad de epidemias que tenemos nosotros en el mundo. ¿Será posible de que la iglesia siga entonces dormida si es que el mundo se nos está acabando delante de nosotros? Uno de los graves temores de las personas es el hecho de nosotros adaptarnos a las cosas que va ocurriendo. Yo me doy cuenta por República Dominicana, a principio cuando se decía que mataron 5, la gente, todo el mundo decía. En Santiago de la ciudad nosotros somos la segunda ciudad importante en República Dominicana. Cuando usted oía de un crimen, la ciudad entera se consternaba. Pero ya los crímenes son diarios. Ya la gente no le hace caso a eso. Noticias increíbles que cuando nosotros éramos jóvenes nunca habíamos escuchado. Hay una nueva población, una nueva generación de muchachos de 17, 15 a 22, 23 años que no le teme a nadie, no le teme a la policía, no le teme a la gente, lo pueden matar ahí, la policía lo mata sin ningún tipo de criterio y los otros con mucho más fuerza atracan, matan y destruyen hasta por un celular. Algunas veces pienso cómo podría un presidente de esta nación no solamente dirigir a esta nación, sino todos los problemas que el mundo tiene. La gente parece que está loca y no sabe ya cómo hacer las cosas, cómo pensarlas. El mundo se termina delante de nosotros. Y parece ser que la iglesia y todos nosotros estamos tan acostumbrados a la manera como el mundo está, tan acostumbrados al modus vivendi, a los asuntos de cada día. Como nosotros vivimos y lo que hacemos y lo que practicamos, parece ser que es la manera como nosotros no estamos adecuados. Mentalmente nuestra mente se ha adecuado a este sistema. Y parece que la iglesia duerme pensando que los tiempos del mundo van a pasar por mucho tiempo y que todo va a estar bien mientras el mundo se termina delante de nosotros. Pero la palabra de Dios nos habla de que Dios quiere que la iglesia haga un compromiso especial con aquellos que todavía no conocen el Evangelio. Hoy nosotros los hemos declarado un día de evangelismo en la comunidad.
Y Dios espera que nosotros hagamos un último esfuerzo para llegar a las personas que todavía no conocen de Jesús. Me gustaría que ustedes se sirvan a abrir sus Biblias en el libro de San Mateo, el capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 1. San Mateo, el capítulo 13 y el versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al camino. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. He aquí el sembrador salió a sembrar. Lo extraño, hermanos, de esta parábola es el hecho de que el sembrador salió a sembrar y no hizo diferencia entre los diferentes terrenos. La Biblia dice que el sembrador tiró la semilla, tiraba la semilla y tiraba la semilla, y no hacía diferencia entre raza, entre la tierra que estaba cultivada, entre la tierra que no estaba cultivada. El sembrador salió a sembrar y regó la semilla. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Tenemos que sembrar la semilla, no importa el terreno. Hay que tirar la semilla. El libro de Eclesiastés, el capítulo 11 y el versículo 1 y 2 nos dice de la siguiente manera. Eclesiastés, el capítulo 11 y los versículos 1 y 2 nos dicen: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarán. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Echa tu pan sobre las aguas. El pan es la palabra de Dios, y las aguas en las profecías bíblicas representan gentes. Y lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es: tira el pan a las gentes. No tiene que ser de tu propia nacionalidad. No tiene que ser una persona que esté en una buena posición económica. No tiene que ser una persona especial para ti. Tira el pan a las gentes, a las aguas. Multiplícate, tíralo a 7, tíralo a 8. Vendrá mal sobre la tierra. Tira el pan a las gentes. Y la palabra de Dios dice que el sembrador salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar. Y el sembrador comenzó a tirar la semilla. Y regaba la semilla en diferentes lugares, sin hacer diferencia de dónde le estaba regando. ¿Saben? Un asunto que ocurre con su relación a la palabra de Dios, hermanos, es que la palabra de Dios tiene poder. ¿Saben una cosa, hermanos? Escuchen esto, lo que les voy a decir. Cuando ustedes vayan a hablar y vayan a abrir la boca, la mayoría de las veces digan una promesa bíblica, porque hay poder en la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, tiene mucho poder. Y la Biblia dice que no va a volver vacía. El libro de Isaías, el capítulo 55 y el versículo 11. Isaías 55, 11. Y podríamos leer los versículos 10 y 11 de Isaías 55. Dice la palabra de Dios en el versículo 10: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come. La lluvia multiplica la producción, la lluvia hace que las plantas den fruto. El versículo 11 dice ahora de la siguiente manera. El versículo 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Usted puede tener una enfermedad y declare la palabra de Dios y la promesa y no volverá vacía. Algo tiene que ocurrir. Usted puede tener un problema económico, declare la promesa de Dios, algo tiene que ocurrir. La palabra de Dios no va a volver vacía. Usted tiene una dificultad con su familia y con sus hijos, declare la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a cumplir el fin para lo que fue dicho. Ahora, la cosa que ocurre es que nosotros hablamos mucho nada más de chisme y de cosas de la calle, y eso cosechamos.
Y la iglesia va a tener, hermanos, que hablar más de la promesa de la palabra de Dios. Yo declaro en esta hora, hermanos, que para cada día debemos tener una promesa de la palabra de Dios. Promesa para nuestros hijos, promesa para la iglesia, promesa para la nación. Declare la palabra. Hay poder en la palabra de Dios. Declara la palabra. Declara la palabra. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de San Mateo, el capítulo 13, que el sembrador salió a sembrar. Que el sembrador salió a sembrar. Y esa semilla que el sembrador sembraba era la palabra de Dios. El sembrador salió a sembrar la palabra de Dios. Ahora, hermanos, fíjense una cosa. El sembrador sale a sembrar y no hace acepción de personas, pero la verdad es que habían diferentes terrenos. El versículo siguiente del libro de San Mateo, el capítulo 13, San Mateo, el capítulo 13, dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Ahora, ¿a qué sembrador le gustaría sembrar semilla junto al camino? Porque en Palestina el camino se utilizaba para dividir una propiedad de la otra o para la persona llegar a la propiedad donde estaba. Entonces el camino es una tierra un poco dura y fuerte, porque las personas normalmente pisan continuamente el camino, y cuando llueve la gente pisa el camino y los animales pisan el camino. Por lo tanto, el camino no es un buen lugar para un sembrador sembrar. Pero el sembrador no hace diferencia en cuanto a los terrenos. El sembrador tira la semilla. Y no es que el sembrador es un mal sembrador, es que el sembrador no está haciendo diferencia en los corazones o en el terreno. Ahora, ¿saben? Jesús está presentando esto. Y hay semillas que caen junto al camino, porque ese es un tipo de gente que viene a la iglesia. Ahora, fíjense lo que dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo, el capítulo 13 y el versículo 18. San Mateo 13, el versículo 18 dice la palabra de Dios: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Hay mucha gente que no oye bien. Y cuando usted presenta la palabra de Dios a la gente, ellos no escuchan. Uno de los graves problemas que tiene la gente es que no escucha. Yo soy maestro y algunas veces repito algunas cosas a los muchachos 3 veces y les pregunto qué fue lo que dije y dice que no escucharon bien. Porque el problema es que no se escucha bien. Usted habla en la casa y se comunica con su cónyuge y le pregunta qué está ocurriendo y entonces le dice que no escuchó bien. No le pregunten a Sara, porque muchas veces me está hablando y estoy leyendo un libro y dice: deja todo para que me escuche. Me dice que tengo que dejar todo, porque tengo que prestarle atención solamente a ella. Las personas tienen que prestar atención. Y entonces Jesús dice aquí: los que tienen oído para oír, oigan. ¿Cuántos de ustedes tienen oído? Los que tienen oído para oír, oigan. Entonces miren la interpretación que Jesús le da a esto. El siguiente texto, el 19, miren lo que dice. ¿Qué significa que la semilla cayó junto al camino? El versículo 19, el siguiente texto dice: oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ese es un tipo de gente, hermanos, que por más que usted le predique la palabra de Dios, no le entiende. Ellos entienden cualquier tipo de cosa en su vida, pero la palabra de Dios, esa gente no la entiende. Y hay algunos hermanos en la iglesia que ellos leen la Biblia y leen la Biblia y leen la Biblia y siempre están confundidos. Es un asunto, hermanos, del corazón. La palabra de Dios dice: hay un tipo de gente. Ahora, usted tiene que darle la palabra a esa gente, ¿sí o no? Dice que el sembrador le sembró a ellos, ¿sí o no? Sí, junto al camino. Pero esas personas, el enemigo viene, aprenden algo, el enemigo viene lo que le quita. Y yo le voy a decir a ustedes, hermanos, esas personas es muy difícil que se salven. Porque lo poco que han escuchado algunas veces la televisión, vienen a alguna iglesia, escuchan al pastor, a una persona, y esa persona no entienden de nada. Entonces no pueden hacer una decisión por Jesús porque no entienden nada. Y Jesús dice: hay un tipo de gente que viene a la iglesia y nunca entiende la Biblia. Nunca entiende el plan de la salvación. Por más que se lo expliquen, esa gente no entiende. Y ese es un grupo psicológicamente que dice la palabra de Dios: la semilla cayó junto al camino. Y yo no sé qué tipo de corazón tú tienes, pero el camino
es donde se tira la palabra, es donde está el corazón, a la persona, al grupo de personas que se le da la palabra. Esa persona que usted le explica la Biblia y no la entiende, ¿sabe usted por qué no la entiende? Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y cuando una gente tiene una mente mundana y tiene una mente malvada y tiene una mente enfocada en las cosas del mundo, las cosas espirituales no la puede entender. Pero hermanos, hay poder en la sangre de Jesús. Si una persona está en esa situación en la que no entiende la Biblia y mientras más la lee menos la entiende, entonces usted lo que necesita es ore más, pida más el poder de Dios, porque el Espíritu de Dios da discernimiento a la gente. Ahora el sembrador sembró a esa gente también. Ahora dice la palabra de Dios en el siguiente texto, el versículo 5, dice: y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Entonces la palabra de Dios dice en el versículo 20 de la siguiente manera. El capítulo 13 y el versículo 20, Jesús interpreta lo que dice esto. ¿Qué significa que la palabra cayó entonces en una tierra que estaba llena de piedras? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo. El versículo 21 dice de la siguiente manera. El 21 dice: mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Yo no sé, hay un grupo de gente, hermanos, que vienen, se le da la palabra, entonces esa gente viene a la iglesia y cuando se bautizan tienen un gozo increíble. Dice, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde hay que servir? Quisieran hasta ser el pastor de la iglesia. Algunas veces me siento amenazado, ¿no es así? Esas personas, hermanos, quieren hacer de todo y tienen un gozo increíble. A los 5 meses, ¿dónde está fulano? ¿Dónde está? En Palestina, hermanos, había unos pedregales bien fuertes. Y lo que se hacía era que se echaba tierra encima de los pedregales y algunas plantas, ellas nacían. Pero cuando esa planta necesitaba fortaleza en su raíz para entonces profundizarse y echar fruto, no podía porque estaba fundada en pedregales. Y Jesús compara a ese tipo de gente con este tipo de sembrador y de semilla y de planta. El tipo de persona, hermanos, que oye la palabra, es un fuego increíble y al poco tiempo se le pasó la fiebre. Dicen, yo quiero ser director de obra misionera, director de escuela sabática, directora de Dorcas y diácono y diaconisa. Y usted dice, no, pero no puedes hacer tanto. Al poco tiempo, usted se da cuenta que la persona ni tiene el deseo de venir a la iglesia. Y esa persona, hermanos, si no busca de Dios con detenimiento, fácilmente también puede perderse. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Porque no tiene raíz. Y entonces el enemigo viene. ¿Y sabe lo que le pasa a esa persona así? De cualquier cosa se ofende. ¿Sabe qué dice? El tema X del pastor fue directamente para mí. Por lo tanto, como el pastor directamente a mí es que me habla, yo no puedo ir ahí, me siento que me están presionando demasiado. Díganme ustedes, hermanos. Lo que pasa es que esa persona se ofende porque tiene poca ¿qué? Raíz. Está poca fundamentado. Algunas veces nosotros tenemos que luchar como líderes en la iglesia con muchísima gente que vive ofendido. Y nosotros sabemos cuál es el problema. Trabajamos con ellos con el objetivo de profundizarlos en la palabra de Dios, porque el problema es, hermanos, que su fe en Dios está muy arriba, está muy floja, su fe en Dios, y la gente lo que está viendo es qué hizo aquel, cómo vistió, cómo vino, qué hizo. Algunos hermanos algunas veces me llaman, no de la iglesia Ley Buenavista. Quiero decirles a ustedes que no fue de aquí, pero algunas veces ni tampoco de la misión. Pero algunas veces me llaman a mí y me dicen, pastor, es que usted no se da cuenta cómo estaba fulana, es que usted está ciego. Es que usted no se da cuenta. Esas son las personas, hermanos, que le hace falta raíces en la iglesia. Porque nosotros aquí no estamos ni por pastor, ni estamos por anciano, ni estamos por nadie. Quien nos trajo aquí fue Cristo Jesús.
Nosotros nadie nos va a mover del evangelio, porque nosotros no estamos haciendo cosas para satisfacer al hombre. Y le voy a decir una cosa, hermanos, la razón por la que esta iglesia está aquí no es ni para que tengamos edificio, ni para que esté sentado en la silla, ni para que venga los sábados. La razón por la que la iglesia está aquí es para llevar el evangelio. Y cuando nosotros fallamos a ese objetivo de misión, hemos fallado totalmente como iglesia. Porque si la razón por la cual una iglesia no es para que tengamos un edificio, vengamos acá, es un objetivo incorrecto completamente. Nosotros estamos aquí, hermanos, para cumplir la misión de llevar el evangelio a los perdidos. Yo espero que no se ofendan. Están amenazados por la palabra de Dios. Porque que se ofende por cualquier cosa es una señal característica de que las raíces no se han arraigado fuertemente en el suelo. Ahora, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios, hermanos, es la palabra de Dios. A un grupo de personas que tiene raíces muy superficiales, y esa es la semilla que está sembrada en pedregales. A un grupo de personas que escucha el evangelio y no lo entiende, el malo viene y le arrebata lo poco que tiene, y hay un grupo de personas así, hermanos. Pero hay otro grupo de personas, psicológicamente esas personas fueron creciendo así por el pecado, y vamos a leer ahora el versículo 7. Dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó entre espinas, y los espinos cayeron y lo ahogaron. Entonces, la interpretación de eso está en el versículo 22. Dice que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen fructuosas. Entonces hay un grupo de gente, hermano, que entiende la Biblia, que entiende todo lo que tiene que ser, ha aceptado la palabra, pero entonces está tan ocupados en las cosas del mundo que no tienen tiempo para las cosas de Dios. Inclusive la Biblia está hablando aquí que una de las cosas que más está afectando a la gente es el hecho de que la gente quiere acumular ¿qué cosa? Riqueza. Ahora, es muy bueno, hermano, acumular riqueza, pero no a expensas del evangelio de Dios. Si hay una cosa que la Biblia tiene claro, es que Dios quiere que nosotros tengamos dinero, pero no a expensas del evangelio de Dios. Tengan eso claro. Ahora, mientras yo estaba estudiando esta parábola de Jesús y esta enseñanza tan tremenda de Jesús, llegué a la conclusión, hermanos, que hay dos maneras como la vida tuya puede tener espinos. Y déjenme decirle, las riquezas son como las plantas que tienen espinas. Por eso la Biblia habla de espinos. Tú tienes que saber trabajar con ellas, porque si no te pincha duro. Eso es bíblico. Tienes que saber trabajar con eso. No todo el mundo nació para ser rico. Y la razón por la que no todo el mundo nació para ser rico es porque hay una gente que no sabe manejar la riqueza. ¿Para qué se le da si no saben trabajar con eso? La riqueza es como las plantas o los árboles que tienen espinas. Pero mientras yo estudiaba este texto, yo me encontré otro texto en el libro de Proverbios, el capítulo 24 y el versículo 30. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo a este texto, Proverbios 24, 30. Y ahora está hablando aquí en Proverbios 24, 30, el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra. ¿Cómo se llamó este hombre, hermanos? ¿El rey qué? El rey Salomón. Entonces miren lo que dice él. Pasé junto a la heredad del hombre perezoso. La heredad del hombre perezoso, lo que tiene este hombre, la riqueza que tiene. Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Hay dos tipos aquí muy famosos. ¿Cuáles son esos? El que no trabaja y el qué. Y el bruto, el falto de entendimiento. Y miren lo que dice Salomón en el versículo 31. Y aquí que por toda ella habían ya crecido espinas, ortigas habían ya cubierto su haz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. En otras palabras, esa gente, el ignorante y el perezoso, la finca que debieron estar cuidando y hacerla provechosa para ellos, estaba toda llena de espinas, de hierbas malas,
y también la verja que tenía que tener para proteger esa finca estaba también destruida. Y miren lo que dice el siguiente texto, versículo 32. Y yo miré y púselo en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. En otras palabras, yo vi esas cosas y entonces dije, yo voy a tratar de que eso no me ocurra a mí. Y la Biblia lo que está enseñando, hermanos, que hay dos personas en la Biblia que tienen problemas con el asunto de este tipo de palabra, que la palabra de Dios aquí nos está hablando en la Biblia, que son el perezoso, el falto de entendimiento y la persona, hermanos, que hace que la palabra de Dios sea ahogada por los afanes de esta vida. La persona que hace que la palabra de Dios sea ahogada por los afanes de esta vida. Saben ustedes, hermanos, la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros que tenemos que tener cuidado nosotros, porque cuando la semilla cae entre espinas, entonces nosotros tenemos un grave problema. Yo no sé cuántos de ustedes dicen, bueno, yo tengo tantas cosas que hacer que no tengo tiempo para hablar a alguien de la palabra de Dios. Yo todavía estoy tan ocupado que yo no tengo tiempo para hacer algo, para servir a la comunidad. Yo tengo tan poco tiempo, pero ese no es el tiempo que tenemos todos. Yo tengo tan poco tiempo, pero ese es el tiempo que nos han dado a todos nosotros. Una de las cosas importantes con el tiempo es, hermano, que no se termina. Algunas veces se me está terminando el tiempo de hoy, al otro día me dan 24 horas más. Siempre tengo tiempo porque me dan gratis, siempre. Siempre que se me está terminando, me dan tiempo gratis. Hermanos, hay personas así. ¿Qué piensan ustedes que le pasa a la persona que ha conocido la palabra, que se le ha aplicado la Biblia y entonces está tan ocupado con las cosas del mundo que no tiene tiempo para las cosas de Dios? Esa persona está en graves problemas, porque esa persona también no puede servir a Dios porque la persona está ocupado con las cosas del mundo. Hermanos, a Dios hay que darle el primer lugar en la vida. Dios va primero en la vida de cada uno de nosotros. Dios es primero. Y nosotros hemos puesto la riqueza, hemos puesto la familia, hemos puesto las cosas del mundo, hemos puesto hasta la novela y la televisión primero. Dios debe ser primero en nuestras vidas. Al servicio, vamos a suponer miércoles en la noche. No puedo ir porque yo tengo ahora que ver la novela. Hermanos, miren, Dios va primero. ¿Usted sabe cuándo usted es una persona libre? Usted es una persona libre cuando usted es capaz de tomar decisiones y lo que usted tenía que hacer en ese momento no le afecta a su relación con Dios. No le afecta su relación con Dios. Esa lluvia es la palabra de Dios cayendo, hermanos. Como lluvia, dice la Biblia, es la palabra de Dios, como lluvia. No le afecta. Pero una persona dice, bueno, yo voy a dejar de fumar. Alguien dijo que dejar de fumar es lo más fácil del mundo. Ya lo había dejado más de 1000 veces. No, hermanos, nosotros no podemos permitir que las cosas del mundo nos ahoguen. A Dios hay que darle el primer lugar en nuestras vidas. Debiera ser así, de esta manera. Yo estoy deseoso porque llegue el viernes, que llegue el miércoles, que llegue el sábado. Yo quiero estar en la iglesia de Dios. Yo quiero adorar a Dios. Yo quiero decirle a Dios que me bendijo esta semana, que yo quiero encontrarme con Él, que yo quiero estar en la iglesia para adorar a Dios. Por eso yo le decía a ustedes hace un momento, hermanos, ¿a qué que venimos a la iglesia? El objetivo principal no es ver al hermano, o ver cómo el hermano hizo, o ver cómo está vestido. Nosotros nos reunimos aquí, hermanos, porque nosotros queremos adorar a Dios. Nosotros queremos estar en la presencia de Dios. Por lo tanto, hermanos, tenga mucho cuidado aquella persona que es haragán, que las espinas lo van a ahogar. Aquel que es falto de entendimiento, las espinas lo van a ahogar. Aquel que está muy involucrado en los asuntos del mundo, las espinas lo van a ahogar. Mira, hermano, cuando usted se muera lo va a tener que dejar todo. Solamente trabaje para vivir bien. Pero no se afane demasiado a expensas de las cosas del mundo, porque el que hace la voluntad de Dios, ese sí permanece para siempre. Yo he visto personas muy ricas morir y me he preguntado de qué le ha valido acumular tantas riquezas. El objetivo, hermano, es vivir, pero vivir también, prepararse en esta vida para el reino de los cielos. Y déjeme decirle que Jesús siempre habló de las riquezas,
porque Él sabe que las riquezas ocupan un lugar importante en la vida del ser humano. Un lugar sumamente importante. Y siempre Él estuvo hablando de esas cosas. De paso, del tema que más habló fue de las riquezas. Que es importante tener riqueza, pero cuidado, no a la expensa de una relación con Dios. Cuidado con eso, hermanos. No a la expensa de una relación con Dios. No permita que los espinas, los higos, las espinas y esas plantas ahoguen nuestra relación con Dios. Pero aún así, hermanos, a esa gente hay que predicarle el evangelio. Hay que predicarle el evangelio a esa gente. Aún a esos que vienen a la iglesia y están completamente envueltos en los asuntos de la vida. Alguna vez usted le predica el evangelio a la gente y dice, bueno, he entendido todo lo que me dice, pero no puedo ni siquiera ir a la iglesia porque yo estoy tan involucrado en esta situación que yo tengo que ahora mismo no puedo. Hermanos, rompa toda esa ligadura, declárese libre en Cristo Jesús y ponga a Dios en primer lugar. Ahora, hermanos, hay un tipo de gente. Pero el problema es que nosotros no sabemos quiénes son esa gente. Pero hay un tipo de gente, dice la palabra de Dios, hay un tipo de gente en el versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y entonces Jesús, interpretando lo que estaba diciendo con esto, en el versículo 23, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Hay un tipo de gente que cuando usted le predique la palabra, es un tipo que produce. Eso es un alguien que produce. Es un alguien que se multiplica. El problema nuestro, hermano, es que no sabemos quién es ese tipo de gente. Pero hay que distribuir la semilla. Entonces hay una hermana en la iglesia, una hermana bien legalista, que viene y me dice, pastor, es que usted no tiene pantalones. Mire esa persona como viene a la iglesia, aplíquele la regla. Lo que pasa, hermano, es que no. Eso no funciona así. Hay personas que la semilla le cae en pedregales. Hay personas que la semilla le cae entre espinos. Hay personas que la semilla le cae junto al camino. Pero hay personas que la semilla cae en buenos frutos. Pero aún a todos, hermanos, el sembrador tiene que sembrarle la semilla. Nos gustaría que todos fuéramos de ese grupo, ¿verdad? Productivo. Pero esa no es la realidad. A un grupo de gente, hermanos, que por más que usted le explique la palabra, le hace difícil aceptar la palabra. Pero en esta mañana, hermanos, yo te pido que si tú estás en este grupo, tú puedes pasar al grupo que lleva buenos frutos. Porque el Espíritu Santo puede transformar vidas. El Espíritu Santo te puede sacar del lugar donde tú estás. El Espíritu Santo te puede hacer a ti una persona victoriosa en Cristo Jesús. El que tiene oído para oír, oiga, que oiga, oye la palabra de Dios. Hay varias personas que oyen de la siguiente manera. Hay una persona que oye pero no responde. Hay una persona que oye muy superficialmente. Oye y oye, pero no oye bien. Es superficialmente todo lo que oye. Pero hay una persona que oye correctamente. Y esa persona, hermanos, permita a Dios que el Espíritu Santo te hable y que tú oigas la palabra de Dios. El que tiene oído para oír, que oiga. Yo no sé, hermanos, en qué grupo tú estás. ¿Y dónde ha caído la palabra en tu corazón? ¿Dónde ha caído la palabra en tu corazón? ¿En qué grupo tú estás? Pero yo sé que dentro de la iglesia hay un grupo de gente muy superficiales en cuanto a lo que tiene que ver con los principios bíblicos. Muy superficiales. Son personas que no temen romper algunos principios y doctrinas de la Biblia y lo hacen abiertamente. Hay personas que cuando vienen las persecuciones en la vida, ellos inmediatamente cuando viene la persecución, ustedes lo ven que están tambaleando. Pero este que le cae la palabra en buena tierra, él se mantiene incólume y fuerte, fundamentado en la roca de los siglos. ¿Dónde tienes tú fundada tu fe? ¿La tienes fundada en lo que dicen la gente?
o la tienes fundada en la palabra de Dios, en la roca de los siglos? Si Dios te ha llamado a esta iglesia, te ha llamado a ti para que produzca frutos. No te ha llamado a ti para que te vengas a sentar a una silla. Ese no es el objetivo de la misión de la iglesia. La misión de la iglesia, hermanos, es multiplicarse. La misión de la iglesia es producir. Y Dios quiere que la semilla de tu vida caiga en buena tierra y que tú te multipliques y que dé fruto a 70 y que dé fruto a 60 y que dé fruto a 30, a 10 o lo que quieres, pero tienes que producir fruto. Porque toda la persona que está en esta iglesia y que ha sido transformado por la palabra de Dios, tiene obligatoriamente que producir frutos. La misión de la iglesia es servir, es predicar el evangelio. Y le voy a decir algo, hermanos. La misión de la iglesia no es ni siquiera predicar el evangelio en Estados Unidos. La misión de la iglesia es predicar el evangelio al mundo. La encomienda que Jesús nos dio a nosotros fue: vayan y prediquen el evangelio al mundo. Nosotros tenemos un objetivo por el que estamos aquí. Y el objetivo por el que Dios nos ha llamado es llevar el evangelio al mundo. Y yo le desafío a ustedes en esta hora, hermanos, llevemos el evangelio a esta comunidad hasta los confines de la tierra. Vayamos a otras naciones y enseñémosles a ellos el evangelio de Cristo Jesús. Dios nos ha llamado para eso. No importa dónde cae la semilla en tu vida, qué tipo de cristiano tú eres, Dios te ha llamado a ser un cristiano que produzca frutos, que te multiplique. No te puedes quedar ahí. Hermanos, el cristiano tiene que ser diligente. El cristiano tiene que multiplicarse. El cristiano tiene que ser una persona trabajadora. El cristiano tiene que ser una persona que cuando no tiene trabajo sale a la calle a buscar trabajo, a hacer lo que tiene que hacer. No se queda tranquilo. Es una persona que produce cambios, que es diferente. El texto de Salomón dice que todo aquel que pasa el tiempo durmiendo va a tener problemas. Yo quisiera volver a ese texto. Vamos a buscar otra vez el libro de Proverbios. El mismo texto que teníamos, el capítulo 24. Porque este texto dice unas cosas más. Si hay una gente, hermanos, dentro de la iglesia, que pasa mucho tiempo, durmiendo. Y miren lo que dice Proverbios 24. Y vamos a leer ahora el versículo 32. Proverbios 24, 32. Dice él: y yo miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Y el versículo 33, miren cómo dice: un poco de sueño, cabeceándose otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Hermano, miren, se ha descubierto ya que si usted duerme más de 8 horas se enferma. No puede oiga bien esto, hermano, lo que le voy a decir. Tanto enferma el no dormir como el dormir demasiado. Oiga bien eso. Pone la mano aquí, arregla la sábana, dormí un poco, otro poco para dormir. A la iglesia a dormir, hermano. Duerme en la casa, duerme en la iglesia, duerme en el trabajo, duerme. ¿Qué es esto, hermano? Mire, usted tiene que mantener las células de su cerebro despiertas. Usted no puede dormir demasiado. Yo descubrí una vez, hermano, oiga bien esto, yo practiqué el dormir una vez. En vacaciones, después de haber terminado mi trabajo de maestro, practiqué dormir y me di cuenta que dormía mucho y mi cerebro se estaba poniendo demasiado boto. No razonaba, no entendía. Y volví otra vez a buscar un sistema de trabajo que mantuviera el cerebro despierto porque estaba notando que me estaba poniendo bruto. Las cosas se me olvidaban. ¿Saben ustedes por qué? Porque a dormir mucho mantenía las células del cerebro ¿cómo? Inactivas. Y la palabra de Dios habla con relación a eso, hermanos. Y si nosotros hemos sido transformados por Cristo Jesús, tenemos que transformar a este mundo con el poder del evangelio. Y el siguiente texto dice, el 34, así vendrá como caminante. Sigue durmiendo, dice la Biblia. Que así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre de escudo. Así te va a llegar. Pero tenemos que salir, hermanos, a la calle a llevar el evangelio. Cuando hay una persona, oigan bien esto, hermano, cuando hay una persona necesitada y usted sirve a esa persona, quien se beneficia no es a quien usted le sirvió,
Quien se beneficia fue el que sirvió a la persona. ¿Cuántos de ustedes sienten una felicidad cuando ustedes sirven a alguien? Porque el que recibe el favor no se beneficia. El que se beneficia es el que da el favor. Porque usted siente que tuvo la misión cumplida. Hizo lo correcto. Mi querido hermano, ¿qué tipo de corazón tú tienes en esta hora? Buenos frutos, produce. Yo no sé cuántos estudios bíblicos ha dado este año, cuánta literatura ha distribuido, a cuántas personas le has hablado, qué cambios tú has hecho, o solamente estás esperando que hagan cambio contigo. Hermano, no espere que hagan cambio contigo. La iglesia no ha sido llamada para que se satisfaga las necesidades de la gente, y si hay necesidades se puede hacer. Pero hemos sido llamados, hermanos, a servir. Y en esta tarde tú tienes la oportunidad de servir en el nombre de Jesús. No tengas temor, que Jesús va con nosotros. Y si el ángel de Jehová va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo espero, hermanos, que la semilla del evangelio haya caído en buena tierra y que nosotros podamos producir fruto a 100% para Dios. Dios le acompañe, iglesia. Dios te bendiga. Y que la parábola del sembrador nos ayude a nosotros a ser personas, a ser un grupo que produzca fruto para Cristo Jesús. Vamos a cantar el himno final. Y si tú realmente quieres hacer cambios en tu vida en esta hora, yo te pido por favor que te pongas de pie mientras nosotros cantamos. Dile: Jesús, yo quiero ser un buen terreno para tu gloria y honra. Yo no quiero ser una persona con un terreno superficial. No quiero ser ahogado por las cosas de la vida. No quiero ser una persona que no entienda. Yo quiero ser una persona que esté fuerte en las cosas de Dios. Yo quiero ser una persona que produzca. Dios nos ha llamado a producir. Yo quiero producir. Permíteme, Señor, producir en el nombre de Jesús.